Hola, bienvenidos a este tutorial, a esta cápsula técnica número 1, en la cual vamos a trabajar cómo podemos controlar el comportamiento de un objeto en un eje. En esta ocasión tenemos un proyecto que hemos creado en Unity con nada específicamente por defecto. Aquí solamente le he cambiado la plataforma para utilizar Android y también he configurado la relación de aspecto que podemos aquí seleccionar que sea horizontal 16 por 9. Ustedes pueden cambiar estas opciones libremente para jugar ya con su entrega en particular. Entonces, en este caso vamos a hacer un proyecto muy sencillo en el cual simplemente vamos a crear un objeto para poder tener un personaje que queramos o que podamos controlar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar en este caso un cubo. Al seleccionar el cubo, se inserta el cubo. Yo puedo, mediante estas opciones de aquí arriba, cambiar ya sea la rotación, como la posición o la escala de mi objeto. Por ejemplo, si quiero que el cubo aparezca en una parte, en un borde izquierdo, lo puedo arrastrar por allá. Si arrastro con el mouse libremente, fíjense que puedo ahí utilizar las flechas para subir o bajar o a la izquierda o a la derecha, y esto va a afectar la posición en X o en Y de este objeto según el inspector. Entonces, en este caso, este cubo que ven ahí se ve negro porque no tenemos una iluminación. Si yo agrego una luz, por ejemplo una luz direccional, fíjense que ahora el cubo ha sido iluminado, por lo tanto tiene ahora un matiz un poquito más claro. Ahí ya se ve el color gris del cubo. Si yo desactivo la vista en 2D, pueden ver que este cubo realmente es un cubo porque está en 3 dimensiones. Entonces esa es en esencia. Pero como estamos trabajando en una vista en 2D, vemos aquí el cubo como si fuese un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un comportamiento a este cubo para que se pueda desplazar en un eje. Por ejemplo, en el eje Y. El eje Y es el que se manipula de esta forma. Si se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, menos 7.6. Si yo le digo menos 7.5, se me coloca en el 7.5 negativo en el eje X. En Z podemos ponerle un 0. Y en Y podemos ponerle, por ejemplo, un 1. Y fíjense cómo él se desplaza en ese eje cuando yo arrastro con el mouse. Entonces, si quieren tener mayor precisión, pueden también presionar la tecla de control en el teclado y él va haciendo el cambio de 0.25 en 0.25, aunque esta opción se puede modificar a través de las distintas opciones de Unity, del editor de Unity, aquí en las preferencias. Entonces, bueno, en esencia lo que quería mostrar es eso, que vamos a crear un objeto nuevo, le vamos a poner la luz, le pusimos un nombre, vamos a poner un nombre aquí, por ejemplo, qué sé yo, mi objeto, por decirle algo, o vamos a ponerlo en inglés, my object. Entonces, en esta ocasión lo que voy a hacer es que voy a agregar un script que permita alterar el comportamiento de este cubo. Para eso, yo me voy a dirigir aquí debajo, donde están los distintos activos. Voy a crear una carpeta nueva donde voy a poner scripts para grabar los scripts, y dentro de script yo voy a crear un nuevo script. En este caso voy a seleccionar create C# script. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner nombre player movement controller. Vamos a ponerle ahí movement controller. Entonces este script yo lo voy a arrastrar a mi objeto para agregárselo. O sea, yo lo agarro por acá y lo suelto encima del objeto. Al seleccionar el objeto, veo a mano derecha que ahora yo tengo un nuevo componente llamado Movement Controller, que es el script que yo acabo de agregar. Un objeto cubo como el que hemos agregado, por defecto, tiene una malla o un filtro de malla. Tiene una malla para renderizar que permite que se pueda ver el cubo. También tenemos un Box Collider que permite detectar la colisión de este cubo con otros objetos, y el script que acabamos de agregar. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar doble clic a este script para que él se abra en el editor de Unity, de Visual Studio en este caso.
Entonces, una vez que estamos aquí en el Visual Studio, podemos proceder a programar las distintas funcionalidades que nos interese de nuestro cubo. Entonces, yo voy a eliminar el Start por el momento, ya que no quiero inicializar ningún objeto por ahora, aunque puede ser que más adelante sí lo necesitemos. Voy a eliminar este comentario también. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar una variable tipo flotante y le voy a llamar, vamos a poner un nombre aquí, por ejemplo, velocidad en Y. Vamos a ponerle ahí speed Y. Y yo voy a decir que esa velocidad en Y es igual a 20F, por decir algo. Un flotante que vale 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora yo puedo, en el update, este update es una función que se ejecuta en promedio, bueno, idealmente unas 60 veces en un segundo, pero realmente esa cantidad de veces que se ejecute este update en un segundo va a depender de las características que tengamos en nuestra computadora, los procesos que estén en ejecución, qué tan ocupado esté el sistema operativo con otros procesos, etc. Si ustedes desean tener una ejecución constante, que esté garantizado que se ejecute cada cierto tiempo, podemos utilizar el conocido Fixed Update, que nos garantiza que este proceso se ejecute en un momento, en un periodo constante. Sin embargo, yo me voy a quedar con el clásico Update, y lo que voy a hacer aquí en el Update es que voy a jugar con la posición del objeto en función a esa velocidad. Entonces, como este Update se ejecuta, digamos, un valor arbitrario, unas 60 veces por segundo, quiere decir que yo debería de evaluar con una fórmula física que dependa del tiempo dónde debería estar posicionado este objeto en un momento dado. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a evaluar en la clase Input. Esta clase Input que está aquí me permite a mí yo acceder a los controles de Unity que tienen que ver con la entrada del teclado. En este caso la clase Unity no se me está detectando. Vamos a echarle un vistazo por qué. Aquí tenemos el Solution Explorer. Vemos que efectivamente este código no se ha abierto dentro de la solución del proyecto. Entonces eso puede causar este tipo de errores. Cuando se abre, cuando el Visual Studio no abre el proyecto o la solución, es posible que él no detecte esas clases como input, que es una clase por defecto. Yo voy a hacer una prueba cerrando el Visual Studio, y aquí en Unity vamos a ir al menú Edit, luego nos vamos a dirigir a Preferencias de Unity, y en el cuadro de diálogo que nos aparece, solo tenemos que seleccionar en External Tools, donde dice External Script Editor, tenemos que seleccionar de aquí el Visual Studio. Entonces, una vez seleccionamos el Visual Studio, en este caso voy a seleccionar la versión que tengo aquí disponible. Hay que esperar unos segundos a que él haga el cambio y puedo cerrar este cuadro de diálogo. Ahora voy a repetir el proceso de darle doble clic a este archivo C# y lo que va a pasar es que él me va a volver a abrir el archivo de nuestro script, solo que ahora fíjense que en el Solution Explorer ya este archivo aparece dentro de un proyecto o de una solución. Eso quiere decir que ya ahora yo puedo decir input, por ejemplo, y eso será detectado. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a detectar el valor que tenga el eje, en este caso el eje vertical, porque es el eje Y que queremos manipular. Y recuerden que nosotros vimos aquí en Unity, en Edit, en Project Settings, en Input Manager, vimos que hay un eje llamado Vertical, ¿verdad? Que tiene arriba y abajo S y W como valores del teclado o teclas del teclado que controlan los valores de este eje. Entonces, dicho eso, yo voy ahora a venir para acá y decir input punto, y puedo decir get axis. Get axis me retorna un flotante, y ese flotante es un número que va de 0 a 1 o de -1 a 0 en función de si es positivo o negativo el valor, y recibe una cadena de texto que es el nombre del eje. O sea que si yo vengo por acá y le pongo vertical, yo voy a tener un valor flotante que va desde -1 a 0 o +1 y que me dice cuál es el valor de este eje. Entonces yo voy a decir que solamente para practicar voy a crear una variable por aquí arriba. Vamos a poner una variable de tipo vector 3 que me diga a mí cuál es la delta posición
Entonces yo puedo decir que eso es igual a un new vector 3 para instanciarlo. Y ahora yo puedo decir que como quiero trabajar en el eje Y, yo puedo decir que delta pos.y es igual al valor del eje multiplicado por la velocidad que yo quiero desplazarme como máximo en Y. Eso quiere decir que cuando este valor del eje sea 1, o sea el 100%, yo lo voy a multiplicar por 20. O sea que él se va a mover a una velocidad de 20, pero 20 está en función del tiempo, porque esto es una velocidad. Por ejemplo, 20, por decir así, 20 unidades Unity por segundo. Entonces, yo tengo que multiplicar esto por time.deltaTime, ya que time.deltaTime me dice qué fragmento de tiempo ha transcurrido desde la última pasada del update a la pasada actual. Entonces, este fragmento de tiempo me permite multiplicarlo por ese 20 para saber cuánto él debe de desplazarse en ese pedacito. Entonces, ya después que he calculado el cambio de posición en Y, yo puedo decir que GameObject con la G minúscula, es un puntero al objeto actual, que en este caso, como este script está asignado como un componente al eje de myObject, entonces la G minúscula de ese script hará referencia o relación a este objeto. Entonces, por esa razón yo digo GameObject punto, y tengo aquí varias opciones, pero voy a usar la de .transform.translate. El .transform.translate me permite yo sumarle esa posición a la posición actual. Por lo tanto, voy a decir .translate y le voy a enviar el delta pos. Entonces, ¿qué me hace esto? Esto hace que mi objeto se desplace una cantidad de posiciones en Y en función del eje vertical, la velocidad de traslado que le puse aquí arriba y el fragmento de tiempo que ha transcurrido en cada update. Eso quiere decir que si yo dejo el eje presionado, el eje vertical lo dejo presionado durante un segundo, entonces este delta time va a sumar un segundo completo y ese segundo completo se va a multiplicar por ese 20, por lo tanto él se va a desplazar 20 por segundo. Entonces yo puedo darle aquí a guardar y puedo regresar a Unity y puedo darle a play. Y como dijimos que era en el eje vertical, si yo subo o bajo, el objeto se desplaza, pero no funciona en el eje X, ya que solamente lo hice para el eje Y. Ahora, si se fijan, este objeto se desplaza de forma ilimitada. Si cambio la vista, por ejemplo, a un tool, vamos a ver cómo se ve. No, en un tool no me gusta. Vamos a ver si selecciono el force split, será. Y aquí lo que quiero hacer es mostrar también la ventana de game, ¿verdad? Sería la de game. Entonces vamos a buscarla por aquí. Entonces la de game está dentro de general, ¿no? Entonces aquí en general hablo la de game y esta de game pues la puedo poner por acá. Qué sé yo, puedo cerrar esto para tenerlo así. Entonces, ¿qué me permite esto que estoy haciendo aquí? Pues me permite tener la ventana de juego simultáneamente con la ventana de diseño. Este es un force split, si queremos podemos cerrar estas cosas, no sé, y ver aquí cómo va quedando. Esto es un poquito ahí de referencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero hacer es ejecutar el juego. Fíjense que voy a ejecutar el juego, pero lo voy a poner aquí que la relación es landscape para poderlo ver. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la pestaña de juego y van a ver cómo en la pestaña de escena puedo observar que aunque salga de la pantalla, mira, ahí se está saliendo, el objeto sigue corriendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto es porque no hay un límite, no hay una limitación en cuanto a la posición en Y que debería de tomar el objeto. Entonces, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Ese problema se resuelve teniendo unas constantes flotantes, vamos a llamarle, como límite, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí, qué sé yo, vamos a poner el límite en Y, vamos a ponerle minimum y le vamos a poner aquí un valor. Vamos a ver cuál sería ese valor. Por ejemplo, este objeto, si yo lo desplazo hasta arriba, tendría en Y, fíjense aquí el valor de Y,
tiene un 4.25 y si lo bajo hasta acá sería un menos 4.25, o sea que el mínimo sería menos 4.25 en flotantes. Y si ponemos por ejemplo un max límite en Y, podemos decir 4.25F. Entonces, en esencia, eso es una manera en la que estamos aquí mostrando que queremos controlar esos límites. Vamos a ponerle al revés, const float, para que él entonces ahí lo reconozca. Chévere, entonces ahora ¿qué tenemos? Lo que ahora tenemos son dos constantes, una mínima y una máxima, para los valores de Y. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas dos constantes? Bueno, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decirle que el GameObject tendrá un transform.position igual. Entonces, yo voy a instanciar un nuevo vector 3. Y este nuevo vector 3 tendrá en la posición de X, que es la primera, tendrá lo que él tenía antes, porque yo no me voy a desplazar en X. Entonces voy a decir transform position en X. Y voy a hacer que en Y, podríamos hacer igual un copy paste en Y, poniéndole punto Y. Y podemos hacer lo mismo con el Z, con el punto Z. O sea, en este caso lo que yo he hecho es prácticamente nada, ¿verdad? Le he dicho que la posición de él es ella misma. Vamos a ver cómo podemos aquí poner esto más bonito. Ok, entonces, miren esto. Lo que yo voy a hacer ahora es que a la posición en Y yo la voy a restringir entre estos límites. Y para eso existe una función llamada mathf.clamp. El punto clamp me permite agarrar el valor de Y y limitarlo entre un límite inferior y un límite superior. Entonces, ahora le voy a dar a guardar, regreso a Unity. Y cuando regreso a Unity le puedo dar a play. Y pueden ver ahora que el objeto no va a pasar de los límites. Entonces así es como hemos creado una escena sencilla en la cual tenemos un objeto arbitrario con una velocidad de desplazamiento, pero solamente en un eje, que en este caso sería en el eje Y.